Buenos días. Continuando con la materia de cálculo de remuneraciones, hoy vamos a comenzar a estudiar el concepto de horas extras y cuál es su cálculo. Continuamos entonces. El repaso de la clase anterior. En la clase anterior lo que estábamos haciendo era con la construcción de una liquidación de sueldo, donde teníamos que colocar los saberes, los descuentos, ¿cierto? Y el líquido a pagar. Hoy nos vamos a enfocar solamente en lo que son los saberes, para saber cada uno de los conceptos y cómo funcionan. En este caso, sabemos entonces que una liquidación de sueldo, como bien dice el enunciado, en sus saberes tiene sueldo base, hora extra, gratificación, comisión, bono, participación, aguinaldo. Ahí me parece que me equivoqué, ahí lo vamos a arreglar después. Y eso me da un total de haberes imponibles. Por otro lado, también tengo asignación de movilización, asignación de colación, asignación familiar y viático. La sumatoria de ellos me va a dar el total haberes no imponibles. Pero los vamos a quedar con este valor de acá. Bueno, obviamente el sueldo base, ¿cierto? Que no tiene realmente un cálculo, es el sueldo que se fija en el contrato de trabajo. ¿Cuánto yo voy a ganar, ¿cierto? En un mes, ¿cierto? Por hacer mis labores encomendadas en el contrato, ¿cierto? ¿Cuánto es el valor fijo que voy a ganar? Pero lo que vamos a ver hoy es las horas extras. Entonces, cálculo de hora extra. ¿Cómo qué dice el enunciado? El enunciado dice, la hora extra se refiere a las horas de trabajo adicional que el trabajador realiza, adicionales a las horas pactadas en su contrato de trabajo. Entonces, cuando yo hablo de la hora extra, es algo que va extra, como su nombre lo dice, extra. Si yo trabajo una cantidad de horas, todo lo que trabaje después de esa cantidad de horas se va a tomar como extra. Siguiendo la definición, dice, la mayoría de los contratos de trabajo tienen 45 horas semanales, ¿cierto? Nosotros conocemos que semanalmente nosotros tenemos que trabajar 45 días. Y esos 45 horas. Y esas 45 horas nosotros tenemos que eh, dividirla en la cantidad de días que podemos trabajar. Siempre se pueden dividir hasta en 6 días, de lunes a sábado, ¿ya? Cualquier hora adicional tiene un recargo mínimo de un 50%. Significa que si yo gano 100 por cada hora de trabajo, yo por la hora extra voy a ganar 100 más 50, que sería el recargo del 50%, ¿cierto? Entonces voy a ganar 1.5 más de una hora normal, pudiendo ser más el caso de que así haya sido negociado con el empleador. También yo puedo haber negociado en este caso con el empleador una cantidad de dinero X por cada hora extra que voy a trabajar, que puede ser superior al 50%, nunca inferior, porque la ley coloca un piso de 50%. Como mencionamos, la hora extra es la hora adicional a lo pactado en el contrato y esta puede suceder en un día laboral, fin de semana o festivo, y se comporta de igual manera. Es decir, no hay distinción de cuando ocurra la hora extra. El cálculo siempre va a ser el mismo. Acá es importante, esto está resaltado con blanco, ¿cierto? Esta parte de acá. La hora extra solo considera el sueldo base. Sueldo base no es el sueldo bruto ni el sueldo líquido. No considera gratificaciones ni considera descuento. Entonces, yo tengo que calcularlo sobre mi sueldo base, sobre el sueldo que aparece en mi contrato de trabajo, el fijo. Continuemos. Entonces, ¿cómo calcular las horas extras? A continuación, te mostraremos la explicación de los cálculos de hora extra para distintos tipos de contratos o sueldos. Acordémonos, ¿cierto? En este caso, con legislación laboral, que hay distintos tipos de contratos y de sueldos. Vamos viendo uno a uno el caso. Contrato mensual. Es el más común, ¿cierto? El contrato mensual. Para el cálculo de la hora extra, en contratos mensuales, primero se debe calcular el valor de la hora ordinaria. Eso es súper importante. Nosotros tenemos que sacar el valor de la hora ordinaria. Es decir, cuánto vale una hora extra
normal de trabajo. Para esto debemos dividir el sueldo base en 30 días, luego multiplicarlo por 28, ¿cierto? Y nuevamente dividirlo por las horas trabajadas, que normalmente son 45, y por último dividirlo por 4. Con el resultado de arriba obtenemos el valor de la hora ordinaria, la cual debemos hacer un incremento mínimo del 50%, por lo cual se multiplica por 1.5 y se obtiene el valor de la hora extra. Para simplificar la fórmula, acá tienen la fórmula, que dice, para sacar la hora ordinaria, tomo el sueldo base, lo multiplico por 28 y luego todo eso lo divido por 30 multiplicado por 45 horas de la semana por 4. Se toma por 30 porque se piensa que trabajó todos los días de la semana. Si no trabajó todos los días de la semana, se multiplica por el valor de días que yo trabajé. ¿Ya? Luego que yo tengo el resultado de esta fórmula de acá, esa fórmula de la hora ordinaria la tengo que multiplicar por 1,5. Y eso me va a dar por resultado, ¿cierto? La hora extra, el valor de la hora extra. Entonces ya teniendo el valor de la hora extra, yo lo multiplico por la cantidad de horas que yo he trabajado extra y me va a dar mi monto que va incrementado en la liquidación de sueldo. Sigamos otro tipo de contrato. Contrato quincenal. Las personas que trabajan por cada 15 días. Para este caso, el cálculo de la hora extra, bien dice, en contratos quincenales. Primero se debe calcular el valor de la hora ordinaria, lo mismo que el otro. ¿Cómo yo calculo la hora de valor ordinaria? Entonces, y una vez que ya tengo ese valor de la hora ordinaria, lo multiplico también por 1.5. Entonces, la hora ordinaria sería sueldo base dividido por las horas de la semana por 2. Y eso me va a dar el valor de la hora ordinaria. Una vez que tengo este valor de la hora ordinaria, eso lo multiplico por 1.5 y me va a dar el valor de la hora extra en contratos quincenales. Sigamos. Contrato semanal. Para poder calcular la hora extra de un contrato semanal, primero debo obtener el valor de la hora ordinaria. También, igual que el primer caso y el segundo caso de contrato mensual y de contrato quincenal. Entonces, ¿cómo se trabaja en esto? La hora ordinaria la tengo que sacar sacando el sueldo base dividido por las horas de la semana que yo trabaje. Entonces, el resultado de eso me va a dar la hora ordinaria y lo multiplico por 1.5 y me va a dar la hora extra. Contrato diario. Aquellas personas que contratan por día. Para el caso de los contratos con sueldo diario, el valor de la hora extra tomo el sueldo base, lo divido por las horas en día, ¿cierto? Y luego lo multiplico, me da el valor de la hora ordinaria. Eso significa que la hora extra sería la hora ordinaria multiplicada por 1.5, igual con el mismo recargo, ¿ya? Contrato variable. El contrato variable, ¿qué dice? En el caso del cálculo de hora extra en contratos variables, se debe hacer un poco distinto. Esto porque al no existir un sueldo fijo pactado, se debe utilizar el ingreso mínimo mensual. En este caso, el ingreso mínimo mensual, ya lo sabemos, espero que ya que lo hayan adivinado o que lo supieran, es 300.000 pesos en estos momentos. Entonces, al igual que los otros tipos de contratos, primero se debe obtener el valor de la hora ordinaria. ¿Cómo saco el valor de la hora ordinaria? Tomo el ingreso mínimo mensual, lo divido por las horas de la semana y eso me va a dar la hora ordinaria. Luego la hora extra lo multiplico, la hora ordinaria que calculé acá, por 1.5. Y eso será en un contrato variable. Veamos una fórmula para poder aprender mucho mejor los cálculos que yo debo sacar según un esquema que va a servir para todos o para todos los tipos de contratos. Veamos, dice, el sueldo base lo tengo que dividir por 30, siempre. O por la cantidad de días que yo trabaje. Ojo con eso. SA por 30 se da entendido que yo voy a estar, en este caso, he trabajado todos los días de la semana,
¿ya? Si yo falto un día, le tengo que descontar, ya no serían 30, serían 29. Pero en este caso sería sueldo base dividido por 30. Eso me va a dar el valor de día. ¿Cuánto yo gano por día? Luego lo multiplico por 7 días que tiene la semana. Y lo divido por 45 horas que yo trabajo a la semana, según ley. O por la cantidad de horas que tenga mi contrato a la semana. Ese de acá me va a dar el valor de la hora ordinaria. Luego lo multiplico por 1.5, que es el 50% de recargo, y eso me va a entregar, en este caso, el valor de la hora extra. Bien, hagamos un repaso con un monto, con el sueldo mínimo. Veamos cómo quedaría. Entonces, si yo gano 301.000 pesos en 30 días, en un mes de trabajo, ¿cierto? Mi sueldo, el valor día sería de 10.033 pesos. Eso yo ganaría por día. Si yo eso le multiplico 7 días y le divido 45, como dice la fórmula, mi valor ordinaria por cada día de trabajo, por hora, yo ganaría 1.561 pesos, que en realidad exactamente es 1.560,74074. Pero se aproxima, y porque nosotros no tenemos centavos, bien lo hemos dicho en clase, ¿cierto? Se aproxima al número mayor. En este caso, quedaría que mi hora ordinaria sería de 1.561, perdón. Lo multiplico por 1.5, entonces mi valor de hora extra sería 2.341. Entonces yo lo que hago, todas las horas extras que yo haya trabajado, lo multiplico por ese valor y me va a dar el monto imponible, ¿cierto? Que tengo que colocar en este caso, en mi liquidación de sueldo. ¿Cómo calcular? Y esto es súper importante porque también la hora extra, cuando uno hace hora extra, se calcula para aumentar nuestro sueldo y por eso hacemos hora extra para aumentar nuestro sueldo final de mes. Pero por otro lado, todas las empresas también registran la asistencia y la puntualidad de los trabajadores. Y para ello, ¿cierto? Ahora hay mecanismos automatizados, digitales, que uno coloca el dedo o la huella digital y le ingresan la hora que usted llegó. Entonces imaginemos que todos los días llega tarde y que todos los días va sumando 5 minutos, 7 minutos, 2 minutos, 15 minutos. Entonces, a fin de mes, la cartola que le llega en este caso al contador o a la persona encargada de recursos humanos en la parte finanzas de remuneraciones, ¿cierto? Les va a llegar un acumulado en este caso de minutos ya que la persona ha estado atrasado. Siempre llega en una planilla Excel por día y la sumatoria de ellos en este caso le dio 87 minutos. ¿Cómo yo saco el valor de la persona en descuento para ese trabajador? ¿Qué es lo que hago? Tengo que transformar los minutos los tengo que transformar a, déjenme un momento. Bueno, como bien decía en la diapositiva, tengo que transformar los 87 minutos a horas. Y para ello tengo que hacer lo siguiente. Tengo que dividirlo por la cantidad de minutos que tiene una hora. En este caso, 87 lo divido por 60 y eso me va a dar un valor. Y ese valor va a estar expresado en horas. Y como yo tengo el valor de la hora ordinaria, lo multiplico por el valor de la hora ordinaria y me va a dar el monto que yo tengo que descontar, ¿cierto? Descontar por los atrasos. En este caso, 87 minutos lo divido por 60 minutos, que tiene una hora, me da 1.45 horas. Ese 1.45 horas yo lo multiplico por el valor ordinario. Bien, chicos, eso ha sido la clase de hoy. Cálculo de la hora extra para la liquidación de sueldo. Estaré enviándole en el transcurso del día o mañana un ejercicio para que tarea, actividad evaluada obviamente, para que la desarrollen y la entreguen a más tardar el día viernes. Ahí van a entregar las instrucciones, van a ir dentro de la clase de Classroom. Hasta la próxima clase. Chao, nos vemos.